nuevo podcast de Día MSC, Sueño Migrante, este podcast tan viejito que ya hemos ayudado muchísima gente, migrantes que han querido hacer de México su hogar y pues que ya 10 añitos de hacer este hermoso podcast, muy divertido a veces. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la residencia permanente inmediata. ¿Es posible? Por ahí hay muchos mitos, muchos abogados de esos de corbata roja, manchada de albóndigas, ¿no? Que por ahí en el léxico mexicano le decimos el Gutierritos, ¿no? Que todo lo soluciona que con compas, que con algo que se le ocurrió, que amigos que conocen no sé dónde, y pues les inventa que no, hombre, yo te consigo un acta de nacimiento de un niño mexicano y de esa forma vas a obtener la residencia. O sea, falsificación de documentos y mentiras a una autoridad, ¿no? O falso testimonio a una autoridad, ¿no? Pero es posible obtener la residencia permanente de forma inmediata en México y para eso, pues como siempre, están con nosotros los mejores abogados migratorios de México, que es el licenciado Ernesto Rizzo y el licenciado José Luis Aguado. Un abrazo a ambos. ¿Cómo están? Hola Abraham, un gusto saludarte y también a ti, José Luis. En desacuerdo con que dijiste que este podcast ya está viejito, no, viejito, viejos los cerros. Este podcast ya es clásico o Yo pensé que ibas a vintage. decir otra cosa, amigo, de verdad. Yo dije, No, ya no, no me no. vas a decir viejo, por favor, hermano. Viejo tú, que no, no es cierto. No, 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 para nada. Ya. Es un podcast clásico ya, o sea, de esos que ya son. ¿Saben que el otro día alguien me dijo que esta canción de Julieta Venegas, ¿cómo va? Nada más una famosa de Julieta Venegas, todo el Lento, mundo. cada vez más lento. Lento, lento, lento. Ya suena en el fonógrafo. Es una canción ya clásica, ¿no? Tiene como 10 años, pues O sea, este ¿con quién podcast es estabas clásico. platicando que No, escuché no el sé, no, fonógrafo, Ernesto? O sea, esa es una buena pregunta. O cosas, sea, cosas de las que se entera uno, qué raro, ¿no? Julieta Venegas en el fonógrafo. Un placer estar de nuevo con ustedes para hablar de estos temas migratorios. Muchas gracias a la gente que nos escucha desde hace ya 10 años, como bien dices, José Luis, que Abraham, que bueno, pues han estado al pie del cañón. bueno, el clásico de clásicos, así, ya, ahora vamos a decir el clásico de clásicos. A ver, el problema que siempre existe es el tema de la información. Entonces, aquí, en este podcast, si te quedas y nos escuchas, te vamos, te vamos a decir cuál es el número y el contacto del jefe del Instituto Nacional de Migración para que obtengas tu permanente Pero directa. tienes que decir, pero quédate hasta el final, porque Pero hasta el quédate final lo hasta el vamos a dar. final. No, pues realmente ahí es donde está la gran mentira. Donde digan permanente directa es donde está la gran mentira. A ver, sí hay maneras de obtener una residencia permanente, pero porque la ley lo permite. Lo de directo es como algo muy relativo, porque depende de tiempos, dónde lo realices. Como siempre le decimos a los clientes, no es lo mismo que hagas un trámite en Tijuana que en Tapachula. O sea, a pesar de que los dos son fronteras y los dos están en la orilla de dos países, pues se vuelve complicado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas alrededor de dónde, cuándo y cómo puedes hacer tus procedimientos para que sean más rápidos, más ágiles, más sencillos y también depende de criterios. Pero, pues agradecido y un gusto saludarte. Te envidio como no tienes idea ese librero tan hermoso, Abraham. Es toda una Sí. maravilla. Y pues, Ernesto, por favor. Ya cuéntales a todos quién es tu contacto en migración para que tú sí puedas salir en internet y no ocultes tu rostro y no desaparezcas cada 6 meses, por favor. ¿Verdad? Ningún contacto, ningún contacto. Se habla con la gente de Ventanilla, se habla en Ciudad de México directo con el director de atención a trámites, pero cuando él está en su ventanilla y dando informes y tienes que formarte y esperar tu turno y presentarle tu caso y tus dudas, muy amablemente te atiende, por cierto, el licenciado Jauregui, pero nada más, no hay de que conocemos su número personal ni mucho. Un cliente un día quería el correo personal del licenciado Jauregui. eh,
pues no se puede, ¿no? El contacto es directamente en una ventanilla Y para todos igual. y para todos igual. Exacto. Exactamente. Muy bien, pues vamos a avanzar en este tema. No caigan, no caigan con los Gutierritos, tengan cuidado. No existe una residencia inmediata permanente mágica si no tienes ningún vínculo con México. Vamos a pensar cómo sí, qué vínculo legal te da la residencia permanente en México. ¿Quién quiere dar uno, licenciados? Sí, digo Empieza, que Ernesto, por favor. gracias, José Luis. Bien importante lo que dice José Luis. Yo creo que el título de este programa, no que sea tramposo. Cuando hablamos de residencia temporal, de residencia permanente inmediata, nos queremos referir a los supuestos en donde no obtienes tu residencia permanente después del transcurso del tiempo y de haber obtenido una temporal. Porque por regla general, para llegar a la permanente, tú tuviste que pasar por una residencia temporal. Casos hay muchos, por unidad familiar en matrimonio, solvencia económica, compra de bienes inmuebles, incluso antes de un proceso ante la Comar pasaste por una de visitante, etcétera. Pero para obtener tu residencia permanente sin pasar antes por una temporal, perdón, yo creo que planteamos por lo menos el supuesto de la unidad familiar con hijo mexicano. Me gustaría hablar del proceso de Comar, pero insisto, ahí todavía pasas por una tarjeta de visitante. Obtienes una permanente a través de un proceso de visa de jubilados, también, por ejemplo. Eh, Obviamente el asilo político, pero estas son cosas extraordinarias. El tener un hijo mexicano, ¿no? Es el vínculo familiar que fundamentalmente te da la posibilidad de obtener una residencia permanente en cuanto se actualiza ese vínculo, es decir, en cuanto nace el hijo o la hija. Curioso, antes, hace 10 años, 9, cuando nosotros comenzábamos, podías presentar un trámite cuando todavía no nacía el menor, todavía estaba en gestación. Esto no era ilegal y actualmente no hablaríamos de algo ilegal, ni mucho menos, porque hay un principio jurídico que dice que al concebido se le tiene por nacido en México, pero actualmente, pues como cambiaron la forma de procesar los trámites, el Instituto Nacional de Migración va a requerir el acta de nacimiento de esta personita mexicana que acaba de nacer. Te va a requerir que lo identifiques eh, y tenemos varios supuestos, ¿no? En donde un menor puede tener una identificación, su cartilla de vacunación, un certificado médico, ya directamente su pasaporte o una identificación escolar. Dependemos de la Oficina de Migración y de su criterio en cuanto al documento que nos va a pedir para acreditar esta nacionalidad. Y también hablaríamos de varios supuestos en que se puede obtener. Depende si tú estás en México o si estás en el extranjero. Hablaríamos de una visa o de un cambio de condición o de una regularización, pero en resumen que el tener un hijo o hija mexicanos te permite obtener esta residencia permanente. Se te fue un poquito el audio por ahí. Perdón. ¿Cuál sería la siguiente forma, licenciado José Luis, de obtener una residencia permanente? Pues bien, o sea, como nos estaba comentando Ernesto, o sea, son como varios los medios para poder acceder pues, a la residencia permanente. Pero hablando de los claros, o sea, todo trámite a residencia permanente, todo trámite es directo, siempre y cuando cumplan los requisitos, ¿ok? Muchas veces puedes llegar a creer que se puede volver algo complicado, pero, a ver, en esencia, como nos platicaba Ernesto, el tema de tener un hijo mexicano, eso es bien importante, pero hay personas que ni siquiera saben que tienen un hijo mexicano. Por ejemplo, últimamente, con reformas actualizadas que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, hay estas personas que de repente se casaron en los Estados Unidos, ajá, y acaban de descubrir que el hijo que tenían, pues por la ascendencia, en línea recta, pues el hijo es mexicano, ¿no? Entonces también los hijos de inscritos mexicanos también tienen derecho precisamente a esta residencia permanente. También la ley nos prevé dentro de los trámites de obtención de visa,
pues para, por ejemplo, las personas que sí adoptan a un menor de edad mexicano o quienes ejercen su tutela o su guarda y custodia. Pero pues todo esto requiere de documentos legítimos. Y es aquí donde se vienen a desvirtuar como muchos mitos alrededor de eso. Y no me dejará mentir el licenciado Ernesto, para que eso pase, tiene que haber una resolución judicial. Y esto es algo que, por ejemplo, a muchas personas que caen en estafa, porque pues DMSC no nada más es un lugar para entender cómo hacer bien las cosas, sino para saber cómo te pueden estar tratando de estafar. A ver, si alguien llega y te dice vas a adoptar un hijo y te entregan un acta de nacimiento que dice que eres su papá, eso no es adopción. ¿Ok? La adopción es una figura muy clara que requiere que vayas a un juicio y que en ese juicio te sienten, te hagan algunas preguntas, haya una entrevista con el secretario de acuerdos, se termina el juicio, te entregan una sentencia y esa sentencia se inscribe y vas a tener ya como tal un ejercicio de tutela, curatela, ejercer la patria potestad o simplemente generar el adoptar a una persona, pues lleva un proceso jurídico que no es nada más, yo tengo un amigo en Michoacán que te pone, o sea, cualquier tipo de invento de ese tipo, pues va a dar una falla, ¿no? Y pues, para resumirlo, ¿no? Otro caso sería que pues lleves 4 años como residente temporal, pasas directo a tener residencia permanente, eso es algo muy claro. Si llevas 4 años con residencia temporal por trabajo, por unidad familiar, por solvencia económica, por inversionista, vas directo a la permanente y no necesita otro requisito alrededor, dependiendo de cada oficina del Instituto Nacional de Migración. Correcto, entonces refugio por tener un hijo mexicano, jubilación ya se mencionó. No, la jubilación sería otro de los supuestos. Abraham. Hablamos específicamente de ese tema en el podcast pasado. Bueno, sí, creo que vamos en el orden en el que grabamos. Eh, una persona que terminó su vida laboral y que desea pasar la última etapa de su vida en este país. Tiene una jubilación, tiene una pensión, el monto está determinado en la ley, obtiene primero una visa y luego, ya estando en México, obtiene su residencia permanente también. Entonces, podemos obtener una residencia permanente inmediata cuando tenemos un hijo mexicano, cuando ya pasaron los 4 años de residencia temporal, cuando demostramos que somos jubilados y cuando México te acepta la condición de refugiado. ¿Alguna otra Exactamente. forma? Em, Digo inmediata cuando has cumplido 2 años como temporal, ¿no? Que estás casado con un mexicano, pero insisto, ahí tuviste que primero atravesar el proceso de temporal. Se le silenció, licenciado. Creo que esos serían los supuestos. Hay otro que está contemplado en la ley, que es el asilo político, pero normalmente este es un trámite que queda exclusivamente a criterio y a tramitología del propio gobierno. Una persona asilada normalmente le pide directamente al gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva a cabo el proceso. Y creo que bien importante no confundir el proceso de obtener una tarjeta de residencia permanente inmediata con la naturalización. La diferencia principal es que en residencia permanente tú sigues siendo extranjero o extranjera y la naturalización tú ya pasas a ser mexicano y toda naturalización requiere tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo del supuesto en el que te ubiques. Pero sí, esos creo que serían los supuestos. Bueno, entonces, regresando a lo que te ofreció el licenciado Gutierritos con la chamarra roja manchada de albóndigas. Albóndigas en México es un guisado que te mancha muy feo. Eh, ¿Qué riesgos tienen, licenciado José Luis, aquellos que toman este camino falso de aparecer en un acta y a un bebé que se llamaba, no sé, José López Gutiérrez, Aguado.
ahora se llama José, no sé, Changa Gutiérrez. Es sencillo, a ver, y para todos los abogados que andan viendo y que siempre andan confundiendo el procedimiento administrativo con el procedimiento administrativo migratorio, así como sentencias ya de la experiencia de MSC, no la del licenciado José Luis, sino sentencias que tienen que ver con todo este aspecto, hay que tener algo clarísimo, 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 y es que literalmente el artículo 11 constitucional faculta directamente a- al Instituto Nacional de Migración para tomar decisiones completas, ¿ok? Exactamente. Y el problema es ese, porque lo que te dice el artículo 11 constitucional es: el Instituto Nacional de Migración podrá llevar a cabo las sanciones en cuanto a lo que se refiere a extranjeros. Eso significa que el instituto puede sancionar a su manera y tener una legislación que es prácticamente inmediata. Esta sanción se llama inserción en listas de control migratorio. Y ya, ahí es donde está el problema. Si tú, migración te pone una alerta migratoria, como todo el mundo la llama, la consecuencia va a ser así de drástica. Cada que tú intentes hacer algo, migración tiene la facultad para decir: tienes alerta, no te puedo resolver nada. Oye, pero ya tengo un hijo real, tienes alerta, no puedo resolver nada. Oye, pero ya tengo un trabajo de veras, tienes alerta, no puedo hacer nada. Oye, pero ya tengo una esposa mexicana, tienes alerta, no puedes hacer nada, porque se convierte pues literalmente en una pared que no se puede quitar. No necesitas que te acusen, no necesitan pruebas, no necesitan nada. Si bien puede haber un montón de argumentos en contra de las alertas migratorias que se verán en otro video, la realidad es que hoy en día migración tiene la facultad de decir: ah, hiciste algo malo conmigo, bye, no te vuelvo a hacer ningún tipo de procedimiento y no me interesa si contrataste abogados, si te estafaron, si te engañaron, si tú no sabías que estabas presentando. O sea, cualquier cosa que suene rara, hay que tener cuidado porque puede terminar en un no vuelves a entrar a México. Y es muy claro, ¿no? Ese aspecto. Muy bien, pues invitamos a los que están viendo este podcast, como siempre, a darle like, a darle seguir y por favor, pues compartir con aquellos que les sirva esta información y también pues con aquellos que están aprendiendo de estos videos, pues que den las gracias, por lo menos dándole un like, ¿verdad? Ya sea Gutierritos, que ya tienes que aprender mucho, no deja de estafar gente, o que seas un abogado en formación, aprende que lo que se hace bien siempre sale bien, ¿no? Y pues nuestras redes van a aparecer aquí, como siempre. Les agradecemos la atención prestada a este podcast y como siempre, pues nos despedimos con el grito que ya es mundialmente conocido de Día MSC, que dice a la 1, a las 2 y a las 3. Nadie es Nadie es Nadie es ilegal en ilegal este en ilegal este en este mundo. 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 Hasta luego, amigos.